Hola, soy Rebecca, abogada con experiencia en derecho de familia, donde he trabajado durante más de 5 años. Actualmente trabajo en el Court of Protection. Viví 2 años en Perú, donde aprendí español y me conecté profundamente con la comunidad latinoamericana. En el verano de 2025 lancé una página web para ofrecer servicios a personas hispanohablantes, desde interpretación no registrada y traducción de documentos legales hasta apoyo en citas con clientes y un sistema de referir a otros abogados especializados. Creé este proyecto para compartir información y conocimiento con las comunidades latinoamericanas y de habla hispana, y para hacer que el acceso a la justicia sea un poco más fácil para todos. Espero que disfruten. Hoy tengo el placer de entrevistar a la autora de Superventas, Nadie nos vio partir, Tamara Trotner, cuyo libro fue recientemente adaptada en una serie de Netflix que alcanzó el puesto número 1 en el top 10 mundial. En Nadie nos vio partir, Tamara relata la historia de su infancia a través de distintas miradas, llevando a lectores y espectadores por un viaje emocional a través de las duras realidades del secuestro parental infantil. Ambientada en la década de 1970, un poco antes de la implementación del Convenio de La Haya de 1980, seguimos el recorrido de la madre de Tamara en su búsqueda por recuperar a sus hijos con la ayuda de un investigador privado e Interpol, solo para perderlos nuevamente cuando el padre los lleva a otro destino. Es un verdadero honor conversar con Tamara y conocer más sobre su experiencia y su perspectiva como niña cuya infancia, tal como relata en su libro, terminó a los 5 años. Tamara, muchas gracias por marcar un espacio, un tiempo para mí, para mi proyecto hoy, para hablar sobre tu libro, ¿no? Nadie nos vio partir, y también sobre tu experiencia. Entonces, muchas gracias por estar aquí Gra- conmigo. Gracias a ti, muchas gracias. Okay. Bueno, la serie que yo vi como en 2 días. Estaba muy capturada, enganchada a esto. Me conmovió mucho, ¿no? Es una historia muy fuerte, muy profundo, que entiendo que es parte de tu realidad, es parte de tu historia, Sí. tu infancia. Ujú. Em, ¿Dirías que capturó bien la serie de Netflix de tu libro y la historia real? Sí, la verdad Netflix lo hizo muy, muy bien. Por supuesto, siempre en una novela hay mucha más información, ¿no? La Sí. información de la serie básicamente son los 2 años del secuestro, con un poco de flashbacks a las bodas y eso. Mm, Eh, en mi novela viene mucho más explicado lo que pasó después, cuando ya regresamos ujú. con mamá, que eso no aparece en la serie, pero creo que está muy, muy bien hecha. Sí, sí, bueno, creo que capturó el mundo también, porque he leído y he visto en las redes muchos comentarios positivos, como de la comunidad latina, también de profesores de derecho de familia que están hablando sobre la serie. ¿Cómo ha sido para ti todo eso? Es increíble, ha sido muy emocionante, sorprendente. Mm, Uno nunca se espera, ¿no? Que estás escribiendo un libro y de repente sale todo esto maravilloso. no. Y me da mucho gusto que esté sonando y que pueda ayudar a gente que está pasando por esto mismo. Sí, claro, porque hoy en día parte de mi trabajo es eso, ¿no? El secuestro parental infantil. He tenido casos así, entonces es muy común, lamentablemente es muy común, tal vez más común eh, desde entonces, porque hay muchas parejas que son de otros países, o sea, y quieren regresar a su país. Entonces es Claro. muy relevante, diría. Dijiste ya sobre parte de la serie que habían unos flashbacks, ¿no? A la boda, también la relación entre la mamá y Carlos. Ujú. Em, ¿Cómo fue eso para reinterpretar para ti? Porque obviamente tú no estuviste ahí en este momento. ¿Cómo fue?
Claro, bueno, no, lo que pasa es que, bueno, yo conocía la historia de mis abuelos, porque fue muy contada en la familia, sabía de dónde Mm. venía. De hecho, tengo una nueva novela que acaba de salir que se llama Pronunciaré sus nombres, que es justo toda la historia de los abuelos, Oh, porque después wow, de qué que salió Nadie emocionante. nos vio partir, me dijeron, es que queremos saber más de esa historia. Entonces escribí esta nueva. Claro, porque la historia, vemos las relaciones entre los padres, ¿no? Los abuelos, perdón, Sí. en la historia. Y yo, sí, yo estaba así como, quiero saber más qué pasó. También de la familia de tu papá, y así, de tu papá. Ajá, Estoy sí, sí, sí. confundiendo, pero sí, de tu papá. Em, pero sí, eso es muy emocionante. Felicidades. Muchas gracias, gracias. También vemos en la serie que los niños vivieron muchas emociones como el amor, la pérdida, la tristeza y hasta el odio Ujú. para la mamá. Dijiste que o dirías que esto es lo que viviste. Sí, en la novela lo cuento y fue de las partes que más me dolieron recordar, Mm, porque cuando me acordé cómo mi mamá llegó a Israel y yo no quería verla y la rechazaba, yo ya era mamá cuando escribí eso y cuando lo mm, recordé fue muy doloroso porque dije, pobre de mi mamá, lo que debe de haber sentido de sí. llevar 2 años buscándonos y que de pronto la rechacemos, ¿no? Siento que se explica, éramos unos niños muy chiquitos, nos habían dicho que mi mamá no nos quería ver, que nos habían hablado mal de mi mamá, entonces yo siento que sí se explica, sin Mm. embargo sí fue muy doloroso. Sí, bueno, no puedo imaginarlo, también tengo una hija y cuando vi, creo que es en el principio que la mamá llegó a la casa y los niños no estaban y no iban a estar porque ya se fueron, es como me tocó, o sea, muy fuertemente, muy profundo. Pero sí. Sí, Em, entonces, ¿te ayudó escribir sobre la historia para procesar todo? claro. Bueno, yo al principio, cuando regresé ya con mi mamá a los 7 años y volví a la escuela y mis compañeros de la escuela me preguntaban a dónde estabas, Mm, eh, y les contestaba, no, pues es que este viaje y fui. Entonces, toda esa parte de irlo contando una y otra vez, conforme fui creciendo, lo seguía yo platicando a todo mundo, eso me fue ayudando mucho. Y después, por supuesto, escribirla, pues escribir siempre es un proceso catártico, ¿no? Porque como que ya de los recuerdos pasarlo al papel y como que verlo mm. ya ahí. Y luego grabé el audiolibro con mi voz, ahí fue otra vez otro Ah, momento fuerte. no sabía que tienes ese audio. Me Sí, gustaría está en escucharlo. Audible, el Ah, ok. audiolibro, y está grabado por mí, entonces ahí también fue fuerte. Yo no lo he escuchado porque no me gusta escuchar mi voz, pero mucha gente me ha dicho que se oye incluso la voz cortada de pronto de que sí, Recordar. de recordar y estarlo leyendo fue fuerte. Entonces sí, sí ha sido un proceso muy interesante. Y eso fue así como cuando, porque estuviste, lo que he leído es que estuviste parte de la producción y todo con Netflix. Sí. Entonces, así fue en este momento muy, muchas emociones para recordar, reinventar la historia. Muchísimo. Yo ya lo había escrito, luego ya lo había leído y verlo en pantalla, bueno, Mm, ver cómo lo estaban filmando y escuchar a la actriz que es la mamá y escuchar a los niños, mm, fue otro momento fuertísimo. Ahí otra vez se me volvieron a mover todas las emociones porque como que lo estás viendo allá afuera y es distinto, ¿no? Que verlo en tu memoria. sí, y verlo como, como dijiste, en pantalla, como lo real enfrente de tus ojos, ¿no? O sea, me imagino que muy difícil verlo de nuevo. Es fuerte, sí, sí, Sí. fuerte y sí, profundo. Y desde entonces, porque llegó a ser el número uno, ¿no? En Sí. Top 10 Netflix.
Me Sí, imagino que todo ha explotado, ¿no? Después de esto. fuertísimo, porque sí fue número uno mundial, no sé Sí. si 4 o 5 días, y luego siguió en los top 10. Pues no sé si todavía está en los top 10, pero ha estado en los top 10 estas semanas, también en Estados Unidos, en México sigue en en los tres primeros. Entonces, sí, para mí ha sido impresionante porque de pronto explotaron mis redes, las Claro. preguntas, Las entrevistas. sí, Sí. sí, Sí, bueno, en así. Inglaterra, porque soy de Inglaterra, vivo en Inglaterra, estaba en mi top 10. Y por supuesto yo estoy viendo novelas y documentales en Ajá. español, pero sí estaba ahí como, ¿qué es eso? O sea, eso es muy interesante porque también es parte de mi trabajo, entonces es otra cosa verlo como de otra perspectiva y ahora como, porque tú eras una niña en ese momento, pero sí. Entonces los hechos ocurrieron en la década de 1970, no, no 60, No, en 70. la serie lo recorrieron hacia atrás unos años. Nunca entendí muy bien por qué, tengo que preguntarlo, pero realmente mi papá nos llevó a mi hermano y a mí en 1969. Entonces Ah, estuvimos ok. fuera todo 69, todo 70. Justo antes de la implementación del convenio de la Haya, Ujú, 1980. Eso es lo que ok, me gustaría hablar de eso ahora, como parte de este proyecto de este derecho de familia. Em, el convenio de la Haya es para proteger a los niños que han sufrido el sustracción internacional. ujú, Entonces, según de lo que tú sabes de tu mamá, obviamente, porque me imagino que no recuerdas ese proceso legal. ¿Tú sabes qué tan difícil fue para, eh, no sé, hacer una investigación privada? Porque eso es lo que vemos en la serie. ujú. ¿Tú sabes Sí, qué tan difícil fue? sabes que sí, lo he platicado mucho con mi mamá, porque lo que sucedió es que cuando mi papá nos llevó, mi mamá inmediatamente fue con las autoridades y las Mm, autoridades le dijeron, no hay ningún problema, están de viaje con su papá, eso mm, no es ilegal. Entonces, realmente no había manera de mover. Finalmente fue mi abuelo que sale en la serie, fue mi abuelo el que logró que la Interpol se interesara por el caso y empezara a ayudar, y eso fue muy bueno porque eso ayudó a empezar a mover, pero de todas maneras no era ilegal que un papá se llevara a los hijos, no existían leyes. mm, Lo que mi mamá consiguió, que fue lo que ayudó a regresar, fue que la comunidad judía de México mm, habló, ¿no? Porque estábamos en Israel, habló con los jueces en Israel, les dijo, oigan, no pueden estar dos niños secuestrados en Israel, por no, no, dos. esto no debe de ser. Entonces, Sí. aunque no era una cosa legal, fue una cosa como de la comunidad que obligó a mi papá a regresar. Wow, eso es muy asombroso porque esto es justo antes del convenio, entonces yo pensaría que tal vez habían algo. Si fuera más antes, Ujú. entiendo más que no había mucho, pero justo antes del convenio de la Haya es muy asombroso. Sí, Entonces, tu papá te llevó por 2 años, eso es correcto. correcto. Y a Francia, Italia, Sudáfrica, Sí, terminando en Israel, en un kibutz. exacto. En un kibutz en Israel, sí. Ya. Y cuando regresaste a México, lo que he leído, no sé si es real o no, pero tu papá, tú no viste a tu papá por 20 años, es después de eso. Después de eso, sí, es correcto. Lo que pasa es que en la serie pone, ¿no? Ya no vieron a su papá 20 años y la gente me está escribiendo mucho, ¿por qué ya no vieron a su papá? Qué mal, ¿por qué lo castigaron? Y no fue así. En la novela yo explico porque mi papá, después de que mi mamá ya nos recuperó, Mm, eh, porque además también esa recuperación fue un poco distinta. En la novela
parece ser que mi papá nos devolvió a mi mamá. En Sí, eso es realidad lo que no fue vemos. así. En realidad mi mamá, cuando ya se dio cuenta dónde estábamos, nos encontró y se dio cuenta que mi papá no pretendía devolvernos, que estaban haciendo trámites como para volver a Israel. Mi mamá contrató a unas personas y a punta de pistola entraron a la casa, nos agarraron a mi hermano y a mí. En Este, Israel, en Israel, México, o en no, en México, México, en México. en México, porque mi papá sí nos regresó a México porque Israel lo obligó, o Mm, sea, un mm. poquito como decirle, ya no puedes estar en Israel, entonces sí nos regresó a México, pero nos escondió en una Ah, casa. eso vemos un poquito, ¿no? Pero sí, Ujú. no vemos que tu mamá te recuperó o Recuperó, sí. les- él eh, Me entregó, sí, sí. exacto. Sí, no, no, realmente como sucedió fue que mi mamá entró a punta de pistola, dijo, me llevo a los niños, nos agarró, nos llevó. Mm, eh, Fue un momento muy tenso y muy de miedo porque no hermoso, sí. entendíamos qué estaba pasando. Pero claro, luego a los 10 minutos llegamos a la casa y en la casa estaba mi perro que me habían dicho que se había muerto y estaba mi nana, Ay, y estaba mi cuarto. Y entonces ahí fue como que cuando nos dimos cuenta que mi papá nos había mentido, ¿no? ¿de qué ha Que mi mamá qué sí ha nos estaba pasado? buscando. Sí. Sí. Entonces, en el Israel, en las audiencias, ordenaron el regreso a México en Israel. ¿Tú sabes de tu mamá si eso fue fácil o rápido en realidad? El juicio en Israel fue bastante rápido. Mm, Mi mamá me cuenta que hubo 3 o 4 audiencias allí en los altos juzgados de Jerusalén. Cada uno, mi papá expuso sus puntos, mi mamá los suyos, y después de unas cuantas audiencias dieron el veredicto y el veredicto fue, nosotros no podemos digamos, hacer leyes, mm, porque los niños son mexicanos sí. y son ellos los que tienen. Entonces le dijeron a mi papá, tiene que regresar a México y que las leyes de México dictaminen quién se puede quedar con los niños, quién se queda con lo que llamamos la patria potestad, ¿no? Mm, ujú, ¿Quién se hace cargo de los niños? Y una vez que se decida en México legalmente, si quieren volver a Israel y tienen, si mi papá ganaba, mi papá tenía derecho a volver a Israel, pero ganó mi mamá ya en ah, los juicios estos, porque la verdad es que mi papá ya tampoco lo peleó. O sea, ya mm, cuando llegamos a México, muy poco tiempo después mi papá decidió irse a vivir a Estados Unidos. a Estados Unidos, ok. A Estados Unidos, él se dedicó al servicio exterior toda su vida ya en Estados Unidos y se volvió a casar y se divorció y luego se volvió a casar y tuvo 2 hijos que son de la edad de mis hijos. Entonces él volvió a hacer la vida. Y entonces cuando a mí me dicen, ¿por qué dejaste de ver a tu papá tanto tiempo? Pues porque mi papá ya tampoco nos buscó, ¿no? O sea, Sí, fue como cada quien hizo su vida por su lado. ujú. Hasta que yo fui la que también sale en la novela, yo fui a buscarlo 20 años después. Entonces, eso fue recién, Pues no, esto fue pues no, hace ya como 20 años. pero cuando buscaste tu papá. Es que yo lo busqué, digamos, yo regresé a México a los 7 años, Sí. lo volví a buscar a los 30 Ah, ok. y de los Ah, sí, 30 ok, entiendo, sí. hasta que salió el libro, mi papá murió en 2019. Ujú. Entonces, de ese momento hasta 2019 ya empezamos a tener una relación, a Mm, platicar. Él vivía en Atlanta, en Estados Unidos, entonces yo lo iba a visitar a Atlanta, él venía a México mm, y tuvimos una bonita, buena relación de cada quien explicar, ujú, decir, perdonarnos mm. y, ¿no? Y Sí, tener una buena relación. sí, pero qué bueno que al final pudiste hablar de nuevo con tu papá y abordar todo. No, Sí, es muy importante en la vida. sí, claro. Y la relación entre tu mamá y Carlos Ujú. duró tiempo. Toda la vida hasta que Carlos murió. Carlos murió en el 2000, en 1997, y hasta el último día de su vida
adoró a mi mamá a él, eran la mejor pareja que he conocido en mi vida. Mm. Carlos, lo que quisiera mi mamá hacía, era un hombre, eran la mejor pareja que yo he conocido. O sea, si yo creo en las almas gemelas, es porque los conocí a ellos. ¿Y cómo fue para ti, Carlos? Carlos fue maravilloso. Carlos era, yo creo que el ser humano más generoso que he conocido en mi vida, conmigo y con el mundo entero. Era un hombre Ujú, que se dedicó a dar, a ayudar, a quien podía ayudaba. Era realmente un hombre muy, muy generoso. Entonces, para mí fue un gran ujú. ejemplo de ser humano, de vida y además de cómo hay que amar al otro, ¿no? De cómo ser pareja. ¿Y tu hermano? Mi hermano se fue también a vivir a Estados Unidos, o sea, estuvimos juntos hasta que él cumplió 17 años. A los 17 años se fue a estudiar medicina a Estados Unidos. Okay. Toda su vida estuvo en Estados Unidos, sigue allá, pero hemos tenido una relación muy, muy cercana, muy amorosa. Seguimos siendo cómplices, nos Sí, queremos sí. muchísimo. ¿Y qué piensas de todo eso? La verdad es que pues ha sido muy apoyador, muy, muy bien. Hay ciertas cosas que él vivió diferente, por supuesto. Yo siempre le digo, esta es mi versión de la historia y Ujú, por eso ujú. incluso cambio los nombres, ¿no? Porque digo, Sí. son personajes de mi historia, de Ujú, la que yo me acuerdo y de la que yo he decidido contar. Él probablemente tendría muchas cosas diferentes, ujú. pero ha estado muy contento con lo que ha pasado. Bueno, muchas gracias por compartir esta parte de tu historia. Para regresar un poco sobre el derecho de familia, em, ya sabemos que hay algo que ha cambiado porque ahora hay una estructura legal para los niños que están secuestrados, pero ¿qué avances crees que aún son necesarios para proteger mejor a los niños? Es que yo creo que es cuestión, yo lo que hago, aquí en México hay un instituto que se llama Instituto Nacional contra la Violencia Vicaria. Se le llama violencia vicaria cuando el papá secuestra a los hijos, no cuando la Mm, mamá, ujú, porque hay toda una serie de cuestiones que son diferentes, ¿no? Cuando un papá secuestra a los hijos, generalmente hay mucha manipulación económica en contra de la mamá, de la mujer. mm, eh, Como muchas veces la mujer se ha dedicado a trabajar en su casa cuidando a los hijos, que eso es algo que sucede mucho en México. No gana dinero y entonces cuando el papá se lleva a los hijos, las mujeres no tienen el dinero para irlos a buscar y recuperarlos, que eso es algo que tuve mucha suerte yo y mi mamá porque mis abuelos la apoyaron. mm. Si no la hubieran apoyado, nunca hubiera podido estar 2 años viajando por el mundo buscando investigadores, muy fuerte, eran Sí, gastos muy fuertes, ¿no? ujú, Entonces, esto de la violencia vicaria en México y en algunas partes de Latinoamérica sé también, y creo que también en Estados Unidos, ya se considera delito de género. ujú, Entonces, eso hace que las leyes sean más fuertes y más duras en contra de ese delito. Y mm. eso creo que está ayudando porque pues ya lo piensan dos veces un poco, ¿no? Los señores antes de decir, pues me llevo a mis hijos y a ver qué haces, Ujú, porque el castigo, digamos, es más fuerte. Pero yo creo que es cuestión de esto, de hacer programas, de hablarlo, de mm, escribirlo, porque muchas veces, en el caso de mi papá, y muchos que conozco, lo hacen por amor. Realmente se sí, llevan a los hijos porque los aman, porque sienten que van a estar mejor con ellos. sí, eh, es un amor como malentendido un poco, ¿no? Porque acabas lastimando mucho a los niños. Yo creo que si eso se sabe, o sea, si los papás piensan dos veces y dicen, antes de castigar a mi mujer llevándome a los niños, ujú, tengo que pensar que eso los va a dañar mucho a ellos. ujú, Si empieza a haber esa conciencia, esa educación, probablemente se pueda disminuir esto, pero porque está impresionante. Yo desde que escribí la novela en 2020 ujú. he recibido miles de mensajes de Wow. personas que lo están viviendo. Hoy en la mañana estaba en el súper tomándome un café y llegó una mujer y me dijo, acabo de ver la serie,
y leí la novela y gracias porque yo estoy viviendo un proceso así. Me pasa todos los días, es Wow. muy impresionante, muy Sí. impresionante. Bueno, eso yo iba a preguntar como dos preguntas más sobre como reflexiones. ¿Qué le dirías a alguien como un niño que está pasando esto ahora en su vida o que lea o vea nadie nos vio partir luego en la vida? ¿Qué dirías a un niño viviendo esto? Es que yo creo que lo que yo le diría a un niño, lo que me hubiera gustado que me dijeran a mí es, tu mamá nunca te va a dejar de querer, Mm, o tu papá, ¿no? O sea, tienes que creer que ellos nunca te van a dejar de querer, porque yo me acuerdo que lo más doloroso no era estar fuera de México, no era estar yendo de un país a otro, que era difícil también, pero lo más doloroso era pensar que mi mamá ya no me quería. Esa era la parte que rompe a los niños, ¿no? Entonces, sí. yo lo que les diría es tu papá si te quiere, tu mamá si te quiere, ojalá puedas hablar con el que te secuestró y decirle, quiero ver a mi mamá porque sé que mi mamá sí me quiere, al menos quiero hablar con ella, Ujú, porque creo que la única forma realmente de que también esto se detenga un poco es que los niños le digan a los papás, me estás haciendo daño, ¿no? Lo que ujú, pasa es que es muy difícil para un niño decirlo porque cuando eres de esa edad no te estás dando cuenta de lo que está pasando, le quieres creer a tu papá claro, sí. que lo está haciendo bien. Muy emotivo, y muy conflictivo esta situación para todos involucrados. Y mi última pregunta de igual forma es, ¿qué dirías a un padre o una madre que esté pensando en mudarse a otro país sin el consentimiento del otro progenitor? Definitivamente, y se los digo todo el tiempo cada vez que puedo, es por favor no lo hagan. Por favor, si se van a mudar a otro país, tiene que ser con el consentimiento del otro progenitor y con la regla de que van a ver a los hijos, de que van a tener acceso, de que van a poder estar con ellos. Los niños necesitan a sus dos padres, a menos de que realmente alguno de los dos padres les esté haciendo daño, haya abuso sexual, haya golpes, Ujú, alcoholismo, problemas que sabemos que existen, entonces por vía legal, sí, sí quitarlos y sí alejarlos, ¿no? Porque sí, por supuesto que existen casos terribles mm, de progenitores que lastiman a sus hijos y ahí sí hay que alejarlos, pero tiene que ser ese el caso. ujú, okey. Bueno, muchas gracias. Me gustaría también si puedes compartir el audio del libro, porque me encantaría escucharlo y yo puedo ponerlo en el link de esto para los demás que quieren escucharlo de tu voz, de tu manera. Eh, Ujú. y bueno, estoy sumamente agradecida por el tiempo que me has dado y muchas gracias. Rebeca, gracias a ti, gracias por darte el tiempo y espero que bueno, y si tienes cualquier otra pregunta, ya sabes, me buscas y platicamos. Ok, muchas gracias. Wow, ya lo tienen. Mi conversación con Tamara Trotner sobre su historia Nadie nos vio partir. No solo nos invita a reflexionar sobre esos casos tan profundos, sino también sobre la resiliencia, la memoria y el poder de contar estas historias. Agradezco profundamente a Tamara por compartir todo con nosotros y ser tan amable. Si aún no han leído el libro o visto la adaptación en Netflix, se los recomiendo. Es una experiencia que deja huella. Te espero en el próximo episodio.